Ahora sí, hace unos días fue polémica la inauguración de una iglesia en el norte de Argentina. Dicha inauguración fue polémica porque el invitado a esta inauguración fue nada más ni nada menos que el presidente Javier Milei. Por primera vez un presidente asistió a una iglesia cristiana evangélica y más a una inauguración. Se considera que la inauguración de dicha iglesia en el Chaco es la más grande de Argentina. Es la iglesia más grande de Argentina. Polémica total. Empezaron a pegarle de todos lados a la iglesia. Empezaron a decir que mezclaban la iglesia con la política con la religión y demás. Quien salió a hablar sobre el asunto es nada más ni nada menos que el reconocido pastor Dante Gebel. Antes de escuchar lo que dijo el pastor Dante Gebel, entre paréntesis quiero aclarar que yo admiro al pastor Dante Gebel. No vamos a hablar del pastor Dante Gebel, sí del conductor, sí del pastor político, sí de la persona empresarial que es Dante Gebel. Una cosa es el pastor y otra cosa es Dante Gebel y sus negocios. Voy a hacer muchos más videos hablando sobre esto, pero hoy quiero hablar sobre lo que dijo este fin de semana. Escuchen esto. Hace unos días ocurrió cierto evento en Argentina en el cual de alguna manera se mezcló la política con la iglesia e hizo que estallaran los medios de comunicación y obviamente las redes. Lo menciono porque es de público conocimiento. La mezcla, le decimos mezcla sin hacer un juicio de valores, cuando básicamente se conoce algo como sincretismo, que es cuando la cultura secular se entreteje sutilmente con la cultura espiritual, y eso suele ser peligroso, ¿no? No digo que no se pueda, que esté mal, simplemente es peligroso cuando el sincretismo se logra filtrar. Resulta que un querido pastor, que además lo conozco, es amigo, invitó a la inauguración de su megatemplo allí en Argentina, más precisamente en el norte del país. Invitó al presidente de la nación y que tampoco es un juzgamiento, a eso se dedica, en un acto claro partidario, dirigió su diatriba plagada de afirmaciones totalmente contrarias a las enseñanzas del Evangelio. Tampoco uno le va a pedir que sea un teólogo, es un político. Bien, acá hay que aclarar varias cosas. Él empieza diciendo, disculpen, una mezcla de Estado y religión, cuando la política se mete en la iglesia. Año 2000, aproximadamente entre el año 1995 a 2005, Dante Gebel empieza a surgir como evangelista y empieza a salir a predicar a todas partes de Argentina. Cabe aclarar que conozco dicho cronograma o dicha historia del pastor Dante Gebel porque lo admiro, insisto, soy un seguidor de sus mensajes, muy grandes, sus mensajes hicieron que más adelante, cuando en otros videos seguramente les voy a contar, cuando hablemos sobre estos temas, aprender yo a relacionarme, separar trabajo con la iglesia, separar trabajo con la fe y demás. Pero él siempre nos enseñó a la iglesia, siempre predicó diciendo: los cristianos tienen que meterse en la política. Los cristianos, él llevaba adelante un mensaje que se llamaba reforma. Hay una prédica que sale en internet que se llama cómo predicar a los jóvenes, cómo ganar jóvenes, que él habla en una iglesia en México y él enseña esto, la importancia de que la iglesia esté en lugares de poder, porque los cristianos tenemos que estar en los lugares de decisión, decía el pastor Dante Gebel. ¿Qué pasó? El pastor Dante Gebel emigra, se toma el bondi de Argentina, va a vivir a Estados Unidos, crece en Estados Unidos económicamente, ministerialmente, laboralmente, empresarialmente, y ahora, ya pasando Dante Gebel los 50 y rozando los 60, vuelve a Argentina, hace campañas, tiene sus negocios también, que bien merecido los tiene, porque insisto, una cosa es el pastor Dante Gebel y otra cosa es el empresario Dante Gebel. Dante Gebel en aquel entonces enseñaba e impulsaba a la iglesia a que los cristianos teníamos que estar en lugares de poder, porque los lugares políticos siempre eran gobernados por gente corrupta, delincuente. Es más, hasta advertía
a la iglesia de que si la iglesia no se metía en la política, en algún momento iba a ser hasta casi obligada a llevar adelante casamientos homosexuales y todo lo que otras leyes que aborrecen a Dios. ¿Qué pasó? Dante Gebel se fue, como expliqué ahí, de Argentina. Y la iglesia, por muchos años, la iglesia argentina escuchó a este gran pastor internacional de peso en la iglesia. Y la iglesia inmediatamente se fue conformando, salieron profesionales, salieron abogados, salieron doctores, salieron periodistas, salieron letrados de la iglesia y fueron posicionándose dentro de lo que se conoce como la política o el Estado. El siguiente tema es que cuando por fin, antes de esto, en el 2018 hay una pelea muy fuerte entre el sector pro vida y el sector pro aborto, el feminismo contra la iglesia. El feminismo llevó actos desopilantes, horribles, asquerosos, defecaron en las puertas de la iglesia, le bailaban desnudos a congregaciones, habían congregaciones en reuniones, salían y se desnudaban en las puertas de la iglesia, de todo le hicieron a la iglesia. Y la iglesia no hizo atacar este lugar, solamente hizo política, buscó los lugares de poder, ¿para qué? Para contrarrestar estas políticas que son una abominación. Estamos todos de acuerdo en que son una abominación. ¿Qué pasó? Se crearon o aparecieron distintos referentes. Uno de ellos, que para mi opinión es el mayor referente cristiano que tiene, sí, vamos a poner que cristiano porque él es católico, pero el mayor referente que tiene la iglesia en el mundo cristiano, por la doctrina, por lo que enseña, por los valores que defiende, es Agustín Laje. Agustín Laje, el politólogo reconocido Agustín Laje, es la persona más apoyada por la iglesia. A nivel nacional, a nivel internacional, a nivel latinoamericano, Agustín Laje es la persona más apoyada por la iglesia. No Dante Gebel. Si Dante Gebel vive en Estados Unidos, no vive en Argentina ni en Latinoamérica. Ahora, ¿qué pasa? Dante Gebel quiere meter su pata en la política, pero Dante Gebel se da cuenta que ya no es él el referente y que dice: no podemos relacionar la iglesia con la política, la iglesia con el Estado. Pará, hermano, cuando vos estabas era lo que vos predicabas, era lo que vos enseñabas, era lo que vos difundías. Vos querías esta reforma, pero como en la reforma que hoy se está viviendo vos no estás incluido, no hay que relacionar la política con el Estado. Pueden mirar entrevistas de Mario Pergolini en Vorterix con Dante Gebel como antes de la elección presidencial, como Dante Gebel advertía de que Milei no era el candidato que la iglesia tenía que votar, sabiendo que la iglesia general en Argentina ya había tomado una postura: votar a quien representaba los valores pro vida y el valor de la familia, que era el ala que apoyaba a Javier Milei. Hoy, insisto, la iglesia no es ni pro Milei ni pro no Milei, pero sí el referente o las personas referentes que están del cristianismo en la política entendieron que el camino en los valores, en los principios, estaba Márquez, estaba Laje, está hoy Nadia Márquez, muy lejos de las políticas de Dante Gebel, el empresario, no el pastor. Yo nunca, ay de mí el día que hable mal del pastor Dante Gebel, una persona que me inspiró un montón y me fue de edificación y me es de edificación todos los fines de semana. Ahora, el empresario Dante Gebel fue desde el 2000 al 2010 apoyado y financiado siempre por políticas kirchneristas y peronistas. Scioli, Palito Ortega, De la Rúa, Duhalde, puedo seguir, siempre fue apoyado por kirchneristas. Hay una prédica que da Dante Gebel antes de las elecciones a presidente y vuelve a repetir esta frase: la iglesia no se tiene que meter en el Estado. No porque la iglesia no tenía que apoyar a Milei, sino porque para mí no estaba él. Ahí es cuando se mezclan los intereses personales con los intereses
eclesiástico o visionario que puede llegar a tener una persona. Insisto, como pastor, un espectáculo. Da para mí el mejor orador que tiene Argentina y Latinoamérica es Dante Gebel. Fue a orar y darle la bendición a la asunción de Bukele, otro referente y un emblema de los valores cristianos en la vida latinoamericana, mundial. Pero cuando es en Argentina, si no es K, si no es peronista, si no es de su espacio, no está Dios metido en el asunto. Presten atención, trabaja en Radio 10, la radio más peroncha y kirchnerista de la República Argentina. Está metido Dante Gebel, la productora de Mario Pergolini, está metido Dante Gebel, todos kirchneristas. Ahora, ¿se dieron cuenta que todos los entrevistados que tiene Dante Gebel son siempre los mismos entrevistados que salen en Radio 10, la radio más kirchnerista, peronista y de izquierda de Argentina? Bueno, esto pasa porque hay una línea editorial ideológica que tiene esta gente. Es un pastor K o un pastor de izquierda. A mí me encanta decir siempre el único pastor de izquierda de Argentina, Dante Gebel. Dante Gebel tiene la intención de meterse en política, sí, hace una campaña que se llama Presidente. Es una campaña, ¿por qué? Porque no es cristiana, no es evangélica, es conferencista de él. Es una campaña conferencista de él. Él da una conferencia donde enseña cómo se fue desarrollando en su ministerio, en su laburo, y pim pum pam, y comparte con el público. ¿Cómo se llama? Presidente. Y la dio en toda Latinoamérica, pero en Argentina se tomó el trabajo de darlo en todas las provincias. ¿Tienes interés político? Obviamente que lo tiene. Del 2000 viene enseñando lo mismo. Ahora, ¿le gusta cómo está la política actualmente? No. ¿Por qué? ¿Porque nos está yendo mal o porque no está él? Vamos a seguir hablando sobre este tema. La editorial se me va a extender, pero la próxima vez que hablemos sobre este tema les voy a hablar los negocios de Pergolini con el empresario Dante Gebel.